Ya empezó la grabación de la clase. Entonces, díganme si ustedes ven el aula, supongo que sí. ¿Sí ven esta aula? Oh, excelente. Porque alguien tiene su micro, ya no sé quién. Bueno, vamos a ver, que no se vicie el audio. Entonces, yo aquí trabajo y ustedes van a ver en el Meet la información. Entonces, estamos en la semana número 9. La actividad se va a centrar en trabajar el tema que se llama globalización y financiación. Como les comentaba, son temas que la verdad ya pasaron a la historia que vivimos recientemente con estos temas cuando eran una práctica en los gobiernos que teníamos en México, fue durísima, fue adversa, sobre todo por la corrupción. Y entonces el tema lo van a trabajar ustedes haciendo un mapa conceptual, buscando los conceptos integradores de estos temas. Y este tema en particular tiene dos subtemas. Uno trata acerca de las políticas de ajuste estructural de carácter económicas que fueron implementadas por el Banco Mundial y soportadas también por el financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Y estas políticas de ajuste estructural económicas las aplicaron en el contexto, vamos a decirlo, en el contexto, para no decir el pretexto, del desarrollo sustentable, ¿sí? ¿Por qué digo pretexto? Bueno, porque el financiamiento, cuando un país lo requiere, se lo pueden condicionar. Entonces, sí es un contexto, pero es también un pretexto para un control político y un control económico y un control comercial, como fue, como ocurrió. Y el otro subtema tiene que ver con la globalización y ese impacto en la administración pública. Es decir, hay dos cuestiones. Estas políticas de ajuste estructural económicas se refieren técnicamente a lo que se llama neoliberalismo. Pregunto, ¿alguien de ustedes ha escuchado este concepto de neoliberalismo? Espero un sí, al menos un sí. ¿No le suena neoliberalismo? Ah, Jacob, tú lo ves, qué bueno, ok, excelente. Mira, efectivamente, el neoliberalismo partió como una política de gobiernos ya hegemónicos. Estamos hablando de Inglaterra, de Estados Unidos y algunos países europeos. Entonces, estas políticas neoliberales fueron dictadas por estos países hegemónicos que siempre han sido hegemónicos, siempre han sido imperialistas, siempre han sido colonizadores. Entonces, estas políticas neoliberales retoman justamente eh, una modalidad de ejercer presión, de buscar entrar a los gobiernos de los países, a apropiarse de los recursos, supuestamente financiarlos, pero haciéndoles deuda, creándoles deuda. Entonces, estas políticas neoliberales de carácter internacional se asociaron con lo que se denominó globalización. Entonces, son dos cuestiones. El neoliberalismo, que está remitido a políticas de ajuste estructural económicas, y la globalización como una modalidad de que las empresas que son las que soportan a los gobiernos hegemónicos pudieran incorporarse en todos los países del mundo para utilizar los recursos. Así es que vamos a revisar cuáles fueron esas políticas que son estrictamente, muy puntualmente 10.
que se conocen como el Consenso de Washington y se aplicaron en todos los países en desarrollo. Estamos hablando de Latinoamérica, de Asia, de África, y hubo sobre todo lo que se dice un interés por el desarrollo de los países y de carácter sustentable. La verdad es que no se favoreció tal cuestión, sino por el contrario, lo que se buscó fue apropiarse de los recursos, haciendo un financiamiento que significó deuda. Para nosotros esto comenzó en el 82, como comenzó en el mundo. Y si hablando del 82, estamos hablando de presidentes que ustedes quizás no conocieron. Voy a dar los nombres, ustedes me dirán sí o no. Pasamos lista. Miguel de la Madrid, alguien que diga, ¿le suena? Sí, ok. Salinas de Gortari, más sonado. Bueno, ok, María Carmen. El siguiente, Ernesto Cedillo Ponce de León. Ernesto Cedillo Ponce de León también le suena la foba proa, bueno, pues ese fue el culpable. El siguiente fue Vicente Fox, ¿le suena Vicente Fox? Más reciente, más reciente. Ya ese es panista, el más mentiroso de los panistas, porque dijo que iba a cambiar la democracia en México y fue puras patrañas. Luego siguió Felipe Calderón, ¿le suena? Ok, está bien, dice María Carmen. Y por último, Enrique Peña Nieto. Sí, lo conocen, lógicamente. Ok, entonces todos esos presidentes cumplieron cabalmente, cumplieron cabalmente con las políticas que aquí estamos comentando como neoliberales, que son políticas de ajuste estructural y económicas. Es decir, el gobierno hizo que la ciudadanía se ajustara a las políticas económicas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, cuando en realidad los gobiernos seccionales de nuestro país tienen que hacer un plan nacional de desarrollo para atender necesidades internas de la población. Pero estos simplemente se fueron por esas de ajuste estructural económicas que son internacionales, que no tienen nada que ver con nuestra situación. Y nos dieron al traste con todo. Lo vamos a revisar. Y globalización se refiere a que las empresas que soportan a muchos de las economías de los países hegemónicos, pues se metieron hasta la cocina en todos los países, hasta la cocina. Y le suena, por ejemplo, Walmart. Digo, Walmart, todo el mundo lo conoce, casi todo el mundo compra ahí. Walmart nada más se lleva el 25% del mercado nacional. Y así es que, y así como ellas, por ejemplo, otras empresas que ingresaron al país, ya, algunas ya conocidas, ¿no? Como Ford, Chevrolet, pero otras nuevas como Toyota, como Mitsubishi y demás. Los bancos ahora ya no son mexicanos, ya son extranjeros. Kia también, sí, así muchas empresas entraron al país y también entró capital extranjero directo, pero lo metieron luego a la bolsa de valores y no lo usaron para financiar realmente proyectos de crecimiento económico, mucho menos de desarrollo económico. Entonces hubo un saqueo enorme en nuestro país en esos años 82 al 2018. Estamos hablando de 36 años de saqueo de gobiernos neoliberales. Aquí en México el presidente le llama neoporfiristas porque se parece mucho a lo que hizo Porfirio Díaz en aquellos años. Acá se llaman neoliberales, pero son neoporfiristas equivalente. Entonces, estas situaciones son las que ustedes van a revisar y van a hacer un mapa conceptual para cada uno de los dos subtemas. Los objetivos es que ustedes conozcan ese contexto histórico de las políticas de ajuste económico del Banco Mundial y del FMI, en un supuesto contexto de apoyo al desarrollo sustentable para países emergentes. Hablamos de Latinoamérica fundamentalmente, Asia y África.
Y también identifiquen a la globalización como un factor que impacta en la administración pública. Ahorita vas a ver por qué impacta. Y también impacta en las políticas sociales y económicas, y también impacta en el proceso de transición hacia el desarrollo sustentable. El impacto que aquí estamos hablando es porque los gobiernos liberales muy cómodamente le dejaron al mercado su responsabilidad, así de simple. Dejaron al mercado su responsabilidad. Y entonces, la situación más crítica que se presenta en México actualmente es la de salud. Es decir, no hay médicos, no hay medicinas, no hay servicios, no hay equipo en salud. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, revisan, sobre todo acá en Nuevo León, también en Jalisco, Guadalajara y Monterrey, si ustedes revisan, por ejemplo, hay hospitales de gran categoría, de gran nivel, que son privados. Ahí sí vas a encontrar prácticamente de todo, pero te va a costar lo que no tienes. Y eso es dejarle al mercado justamente un derecho a la salud. Es decir, no puede un gobierno dejarle al mercado un derecho ciudadano. No se puede hacer eso. Y sin embargo lo hicieron. Nada más lo hicieron 36 años. Se acabó la pesadilla y ya estamos mejorando. Y cuando acabe el 2024, tengan la seguridad de que en el país todos los hospitales y centros de salud van a estar al servicio realmente de la población, con todos los servicios, con todos los medicamentos, porque tenemos recursos, hay mucha riqueza en nuestro país y se está usando correctamente, sin robos, sin corrupción, y eso rinde. Por eso ustedes revisaron programas de bienestar y vieron qué cantidad tan bárbara de recursos se están destinando, lo que antes no. Y díganme ustedes, ¿creen que el presidente aparece el dinero? ¿Creen que lo saca de la manga? ¿O creen, como dicen en la televisión o en el periódico, que se lo entrega el narco? No, lo tenemos, lo tenemos. Hay recursos que tenemos. Por ejemplo, el petróleo, sí, el gobierno administra, así es, no genera. Aunque hay empresas paraestatales que sí generan, como Pemex, como CFE. Más que nada Pemex, genera mucha riqueza. Y si se administra bien, si se atiende y se invierte en la misma empresa, la cosa va a ir muy bien. Entonces, la riqueza de nuestro país es enorme y no se está dilapidando. Esa es la diferencia. Dani, si quieres hablar, adelante, porque así por escrito es un poco más complicado. Por chat es más complicado entender toda la idea. Ah, no, el micrófono. Ok, no te preocupes, no hay problema. Es que luego no entiendo todo con lo que escriben por partes. Sí, el gobierno tiene que invertir en las empresas que ya están, sí, pero resulta, les comento, ustedes me dirán si sabían o no, de una empresa, se me va el nombre rápidamente, déjame ver, no es petroquímica, se llama, ay, alguien que me ayude con el nombre, no es petroquímica, ¿cómo se le llama? A la otra tipo de industria. Refinería. Ustedes saben que hay una refinería en Texas que se hizo con dinero del gobierno bueno, gobierno mexicano, perdón, se hizo con dinero de los mexicanos y dinero de la empresa Shell. Está en Texas, se llama Deer Park. ¿Saben de esa refinería? Entonces, durante los años del gobierno, los años de Gortari, se hizo esa refinería allá. Pemex aportó la mitad, un poquito menos, 1% menos. Entonces, al ser minoritaria, 1% menos, nunca pudo utilizar ganancias de esa refinería. Siempre se reinvertían y la que llevaba la economía es Shell. El año pasado, Shell puso en venta unas refinerías y el gobierno de México, el presidente dijo, bueno, si nos venden Shell, les compramos la mitad que es de ustedes y ya sería completamente de México.
Aceptaron, el gobierno americano aceptó la compraventa y se hizo. Entonces ya esa refinería de Shell ya es de Pemex, es de los mexicanos. Y está generando diésel y gasolinas y ya actualmente, junto con la de Dos Bocas, las refinerías actuales en México son 6, ya va a haber un abasto otra vez interno para los mexicanos de gasolina y diésel. Entonces se está recuperando la soberanía energética y el hecho de que se subsidie con ganancias extra del petróleo, se subsidie la gasolina en México, evita la inflación. Entonces, el gobierno está trabajando realmente para servir a la gente. O sea, no hay gasolinazos, no hay aumento de impuestos, no hay nuevos impuestos, y al contrario, se está repartiendo más a la población. Y ese es el dolor de los que son contrarios al gobierno, de que el próximo año, nada más, fíjense en los datos, 100,000 millones de pesos se van a distribuir para los adultos mayores. Es un dineral. Y eso ni siquiera le llegaba a la gente y ahora le llega. Así es que tenemos una gran diferencia en un gobierno soberanista, nacionalista, que defiende a su pueblo, que defiende a su nación y que trabaja para ella. Así que todos los gobiernos estatales están invitados a servirle a su pueblo para el cual los eligió. Aunque aquí fue muy dividida la elección, pero finalmente la, las reglas así son. El que gane, aunque sea por un poquito, queda. No hay segundas vueltas, no hasta ahora. Así es que la revisión que harán ustedes es justamente de estas informaciones que se encuentran documentadas en los recursos. Entonces, ustedes van a tener como requisito revisar y analizar el recurso de la semana. Hay en dos formas, hay en presentación y en documento de lectura. Además, tienen que ampliar esa investigación en el Internet. Recuerden que luego en el documento de lectura yo les pongo unas ligas, esas y aparte lo que ustedes quieran buscar para ampliar su conocimiento. Y siempre está a la orden el libro como una guía temática. Aquí aparece las páginas donde están estos temas. Les recuerdo que esta información es histórica y vale la pena considerarla, más además la actualizada. Y esta actividad de mapa conceptual la van a reportar cuando mucho el domingo 13 de noviembre. Aquí está el recurso de presentación, ahorita lo vamos a revisar y aquí está el documento de lectura. Vamos a ver ahora la rúbrica de mapa conceptual, aquí aparece. La tarea en esta ocasión no tiene una calificación con rúbrica. Miren, no hay una rúbrica para calificar. Es más directa, es más simple y es mucho más fácil para mí calificar sin rúbrica, por decirlo fácil. La verdad es que no es tan fácil, pero es más ágil. Es más ágil calificar sin rúbrica que con rúbrica. Más ágil, pero no más fácil. Y entonces la rúbrica la he colocado para ustedes aquí. Y esta rúbrica les permite a ustedes saber en qué consiste esta actividad que deben ustedes de reportar. Un mapa conceptual, pues es una técnica de síntesis mediante esquemas o representaciones gráficas de varias ideas interconectadas. Esa es en concreto la definición mapa conceptual. Entonces su trabajo debe reunir estos requisitos: una síntesis esquemática, ¿sí? Gráfica, de varias ideas interconectadas. Entonces, el mapa conceptual se utiliza como un método de estudio, igualmente para hacer exposiciones, y el diseño que ustedes van a tener que considerar es el siguiente: dos elementos que son los conceptos clave, ¿sí? Que pueden ser también frases cortas que van escritas en un orden jerárquico y otras que son los conectores o enlaces. Así que tenemos dos elementos: conceptos clave, conectores de enlace, conectores o enlaces, conceptos clave o frases cortas. Y de esa manera ustedes pueden crear un mapa de relación de ideas interconectadas. Así que, bueno, aquí repetí.
Aquí repetí la frase. Mapa conceptual comprende los elementos siguientes: conceptos, palabras de enlace y proposiciones. No repetí, aquí le aumenté esta otra palabra que sería proposición. Una proposición, ¿sí? O sea, un enunciado en el cual propones algo, propones una idea y le das un lugar en el contexto del tema. Entonces, revisando los conceptos, bueno, están definidos como imágenes mentales asociadas a términos específicos, ¿sí? Y entonces ese concepto va a denotar una idea en concreto. Y los conceptos, pues ustedes saben, son construcciones de carácter abstracto, pero muy específicos. Y los conceptos tienen que ver con los puntos importantes de la temática a estudiar. Por ejemplo, el concepto de globalización, ese es una construcción abstracta, pero que la definimos como la incorporación de las empresas en varios países sin fronteras. Es decir, no hay fronteras para las empresas. Cualquiera que pueda abarcar otros países lo podrá hacer si tiene recursos, si cumple con la legalidad, si hace asociaciones, si logra tener una relevancia económica y una relevancia en la competitividad dentro del mercado. Ahora, tenemos las palabras de enlace, que son las que nos permiten unir diversos conceptos y también señalar el tipo de relación que hay entre ambos conceptos. Así que nos sirven de puentes entre uno y otro concepto y de esa manera van a servirnos para marcar la secuencia de lectura del mapa conceptual. Las proposiciones son formulaciones verbales de una idea determinada, es decir, son enunciados. Quiere decir esto la puesta en relación de un concepto. Así que las proposiciones que ustedes van a construir lo van a hacer a partir de conceptos y de palabras de enlace. Es decir, son una oración o son un enunciado. Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy simple, que el tema es cadenas tróficas. Y las cadenas tróficas son, por ejemplo, las que inician por los productores, que pueden ser plantas acuáticas o pueden ser plantas terrestres, y estas plantas producen a través de la fotosíntesis su propio alimento que les sirve a los consumidores. Los consumidores pueden ser herbívoros primarios o peces inclusive, siendo marinos o acuáticos, y pueden ser consumidores secundarios o terciarios, y también puede ser, por ejemplo, consumidor de tipo carroñero, que también sería terciario o un predador terciario. Y todos estos seres vivos, finalmente, ustedes lo saben, van a morir. Y al morir, entonces, la cadena trófica se desvía hacia los descomponedores o desintegradores, que van finalmente a consumir la materia orgánica muerta de todos estos seres vivos. Y esto sería un ejemplo. Entonces, aquí viene ya una relación de cómo hacer un mapa conceptual siguiendo ciertos pasos. Primero, seleccionar los conceptos clave y también las ideas centrales, haciendo una lista. Luego, agrupar, formando conjuntos con los conceptos, obedeciendo a su relación evidente, que sea una relación concreta y correcta. Luego, ordenar los conjuntos de los conceptos jerárquicamente, que va importando más, desde el más general al más específico, o desde lo más abstracto a lo más concreto. Luego, representar los conceptos utilizando un encasillamiento, encasillándolos en óvalos o en recuadros o en rectángulos que permita visualizarlos de forma práctica. Si quieren darle una cierta tonalidad de color, también, un fondo de color, también, ¿sí? Y entonces se va a comprender la jerarquía, porque los más generales serán justamente las casillas más grandes, ¿sí?
Y pueden decidir ustedes utilizar, por ejemplo, si un círculo, si un óvalo, un recuadro o un rectángulo. Entonces, luego viene el paso de conectar o interconectar los conceptos. Y eso es a través de enlaces que pueden ser flechas que indican cierta causalidad o una pertenencia. O bien simplemente con líneas en las cuales ustedes pueden también escribir algunas palabras conectoras que sean de enlace que les parezcan necesarias. Por ejemplo, aquí tenemos esta palabra clasificada SEN, está sobre la flecha. Acá tenemos que pueden ser, está sobre la flecha. Estas producen, está sobre la flecha. Tales como tiene tres diferentes orientaciones. Esas serían las palabras de enlace. Luego, ustedes van a comprobar, ¿sí? Comprobar la utilidad de sus enunciados leyendo los enlaces en general junto con los conceptos, haciendo una especie de proposición. Y entonces verificar que lo que dictan en ese mapa conceptual pues sea cierto, sea verdadero, en el sentido de que lo que se pretenda comunicar se refleje en el mapa conceptual. Por último, ustedes tendrán que reflexionar acerca de ese conocimiento que ustedes mismos están construyendo, porque es una reconstrucción del conocimiento, una apropiación del conocimiento y un compartir conocimiento. Así que reflexionarán acerca de ese conocimiento construido y revisarán reflexivamente también las relaciones entre los conceptos. Esta rúbrica es para ustedes, está en recursos, la revisan cuando quieran ya hacer su tarea. Y la tarea, comentábamos, sería hacer dos mapas conceptuales, uno para cada subtema. ¿Sí? Aquí está la descripción de la tarea. ¿Sí? Realizar un mapa conceptual para cada un subtema. Un subtema es política de ajuste, ¿sí? Que técnicamente se llama neoliberalismo. Técnicamente sería neoliberalismo. Si ustedes le ponen así al encabezado, vale. Pues le ponen este otro concepto, vale también. Y luego sigue el otro tema, subtema, que sería globalización. Recuerden que lo que les dije, la globalización, lo que viene a hacer concretamente es que las industrias, que las empresas transnacionales puedan incorporarse a los mercados nacionales de países en desarrollo. Lo que sucedió es que muchas empresas nacionales pues perdieron mercado, perdieron su presencia en México y se le dio oportunidad a las extranjeras. Algunas mexicanas no perdieron fuerza porque fueron apoyadas por el gobierno y incluso también son internacionales o transnacionales. Por ejemplo, Bimbo es una industria mexicana, pero tiene presencia en otros países de Latinoamérica y es muy fuerte. Igualmente, Telcel, a través de Claro, invierte también en Sudamérica. Y hay más ejemplos, ¿no? Cemex también. Y lo que pasa con esas industrias como Cemex y Telcel, hay otro proceso que tiene que ver justamente con las políticas de ajuste, porque propiciaron, mandaron, concretamente mandaron a que el gobierno de entonces, hablamos de Salinas de Gortari y un poco, no, pues todos, de hecho todos los expresidentes neoliberales, todos hicieron que las empresas mexicanas cedieran su lugar a las empresas extranjeras porque se las vendieron o se las remataron, o bien, sí, los bienes nacionales los hicieron públicos, los hicieron privados. De hecho, de eso se trata. El neoliberalismo lo que hacía es que los bienes públicos se convirtieran en bienes privados. Es decir,
lo que es de la nación pasaba a particulares. Y eso técnicamente le podemos llamar robo. Así, así de claro, robo, robo a la nación. Y bueno, la tarea tiene instrucciones y criterios, ya ustedes lo saben, una portada con la secuencia de datos, siempre una introducción, la que ustedes van a presentar de forma resumida, con palabras propias y siempre citando información de puntos relevantes. No todo mundo cumple con esto, ¿sí? No todo mundo, muy pocos cumplen con una introducción cabal y correcta, ¿sí? Y ahí está la información para que lo hagan bien. A mí me gusta hacer trabajos que cumplen muy bien con lo que se les solicita. Me siento muy contento cuando veo un trabajo que cumple con todo. Y bueno, y también tienen que incluir los objetivos de la actividad. Eso es mucho más simple porque es copiar y pegar. Más complejo cuando los comentan dentro de la introducción. Hay gente que lo hace muy bien comentándolos dentro de la introducción. Y luego sigue ya el desarrollo del tema, para el cual les pido que revisen la rúbrica de mapa conceptual, la que acabamos de abrir y cerrar, ¿sí? Y esta rúbrica pues, se encuentra en recursos del aula. Y bueno, aquí les puse cierta información que ya revisamos en la rúbrica. Y lo puse aquí porque les quiero facilitar la, la lectura, pero lo más conveniente es que revisen la rúbrica completa, ¿sí? Y bueno, especificaciones, ya saben ustedes, el tipo de letra, el tamaño de letra, el interlineado, justificar la alineación, hojas numeradas a partir de la introducción en la parte inferior derecha. Y los márgenes de este espacio a todos lados de las hojas. Y siempre empezar el párrafo con una sangre de 5 espacios. Siempre es importante esto, para darle mayor presentación y lectura, mejor lectura al texto. Si ustedes colocan imágenes, que no lo creo, lo pueden hacer, pero no es importante. En este caso esto sale sobrando, ¿sí? Pero si lo hacen, recuerden considerar cómo está especificado aquí. A color, centrados. Y irles poniendo números a las figuras o las tablas. Y entonces el caso de este subtema no llevaría exactamente esta cuestión de extensión, no requeriría una extensión, ¿sí? Esto sale sobrando. Y luego las conclusiones son importantes porque ustedes analizan el tema, hacen su mapa conceptual y ya podrán decir lo que aprendieron y su propio criterio y su forma crítica de escribir también, ¿vale? Recuerden que al principio de nuestro curso dijimos que ustedes iban a hacer una revisión analítica y crítica de toda la información que se presenta en el curso. Así que las conclusiones deberán reflejar el aprendizaje y la comprensión y claro, deberán ser escritas con sus propias palabras, sin copiar y sin pegar de otros textos, por mejor que se los encuentren, tiene que ser propio, personal. Y bueno, aquí en esta misma espacio de tarea hay una liga para el documento de lectura y hay una liga para el recurso de presentación, ¿sí? Aquí están a la mano para ustedes. Lo que creo que no puse, fueron los objetivos, no los incluí aquí, pero pues están acá en la información de la portada, perdón, del aula. Entonces, ya habiendo revisado esto, vamos a ver nosotros este documento de lectura, pero vamos a ligarlo desde acá. Perdón, de presentación. Vamos a ligarlo desde aquí. Bueno, les comento, el de lectura puede que les sirva más para hacer su mapa conceptual. Este de lectura es probable que les sirva más, ¿sí? Porque está muy a la mano toda la información. Y como les comentaba, algunas enunciados tienen liga, ustedes lo pueden abrir y ampliar la información, muchos con liga, y esto vale para que ustedes amplíen la información y también se pueden revisar lo que quieran en el internet. Entonces, este documento les puede servir bastante para hacer su actividad. Por ahora, lo que vamos a hacer es revisar concretamente la presentación que es esta.
vamos a ver una forma muy sintética el tema. Ya lo dijimos, ¿sí? El nombre de qué vamos a revisar, que sería políticas neoliberales, y luego globalización y gestión pública. Objetivos, ya los revisamos, hace un momento los leímos, subtemas igual. Aquí en esta diapositiva se muestra este mapa. Nótese cómo la globalización es que unas empresas pueden entrar a todos los países del mundo siempre y cuando las autoridades permitan, las políticas lo permitan, haya asociaciones comerciales con empresas locales. Inclusive el más típico ejemplo, por ejemplo, perdón por repetir el ejemplo, el más típico es los bancos. Citigroup compró Banamex, actualmente está vendiendo Banamex, ¿sí? Lo está vendiendo, está dejando otra vez el banco Banamex. Y se plantea que el que quiera comprar Banamex sean mexicanos, que no deban dinero al fisco, que el aporte cultural o el contenido cultural que tiene Banamex tiene un nombre específico, pero tiene que ver acervo cultural que Banamex posee, que es de la nación, se quede en México y lo devuelvan al gobierno, porque Banamex era antes del gobierno, eran los mexicanos. En tiempos de Salinas de Gortari se privatizaron todos los bancos se privatizaron y se permitió la entrada de capital extranjero. Entonces ya ahora BBVA es mayoritario en Bancomer, Citibanamex, Citigroup es mayoritario en Banamex, Santander es mayoritario en lo que antes era Serfín, en fin, hubo una venta de bancos mexicanos, de empresas petroleras, de secciones de CFE, de Ferrocarriles Nacionales de México. Es decir, en ese periodo neoliberal vendieron cuanto pudieron y permitieron la entrada de cuanta empresa pudo hacerlo. Por eso se llama globalización. Entonces el gobierno le deja al mercado su responsabilidad de generar empleos, ¿sí? Y en este gobierno actualmente el que está generando empleos es el gobierno federal. Y ya ahora ya están generando más empleos las empresas privadas, porque resulta, usted les ha de constar, que para fin de año las empresas privadas lo que hacen es quitarse trabajadores para no pagarles aguinaldos y ciertos bonos. Entonces, eh, eh, se acaban los contratos y ya no tienes trabajo. A ver cómo le haces. Pero te contrato en enero, mientras te vas sin aguinaldo, te vas sin bonos. Y ya sabes que aquí hay trabajo, pero hay que aceptar las políticas que se marcan, que lamentablemente los gobiernos liberales las hicieron suyas, cumplieron cabalmente con eso. Entonces, a los mexicanos que tenían ya ganancias sindicales de antaño, se los quitaron de un plumazo en gobiernos liberales. Ya actualmente se está retomando y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social está haciendo su trabajo realmente para cuidar que no haya outsourcing, como estas empresas aquí, todas lo tienen el outsourcing, es decir, no le pagan a los trabajadores sus derechos ganados durante años en luchas sindicales. Entonces se perdieron o los dejaron perder más bien, ¿sí? Y claro, las monedas en el mundo que dominan serían la libra, el euro, el dólar, libra esterlina, el euro y el dólar son las dominantes. Y claro, antes era un poco también el yen japonés. Ahora ya está la China un poco más fuerte que el yen. Y claro, en nuestro país el peso mexicano tiene una paridad adversa, porque tenemos 20-1. Pero en tiempos de los años 1990, 92, era 3000-1.
y Salinas de Gortari, por política económica, dijo, le quitamos al peso 3 ceros y entonces nada más tenemos de paridad cambiaria 3 pesos por $1. Parecía la gran solución, 3 pesos por $1, qué fenomenal, pero es insostenible esa paridad cambiaria cuando no tienes productividad, cuando todo se lo dejaste al mercado y las empresas nacionales públicas las vendiste y las empresas privadas públicas las afectaste con tanto alza de impuestos, con tanta alza de interés. Entonces, es una risa eso de decir el peso vale ahora 3 por $1. Y no, a la vuelta del siguiente año ya teníamos 6-1 y luego 12-1 y luego 15-1, 18-1, hasta 20-1 llegó a estar con Peña Nieto. ¿Sí? Pero simplemente fue un darnos un atole con el dedo de que la paridad se había mejorado. No, la paridad no puede mejorar si no hay en el país productividad. Incluso la inflación actualmente está controlada porque el gobierno mexicano está subsidiando el IEPS, no está cobrando el IEPS, que es un impuesto que se inventó Felipe Calderón y afectó muchísimo a todas las empresas en el país. Y ahora el IEPS se sigue cobrando, pero actualmente no para la gasolina, está subsidiándose. De esa manera estamos evitando la inflación en México. Lo que sí hay inflación es en alimentos, ahí sí hay, porque no somos productivos. Y el banco, pero ya está buscándose la forma de que haya más productividad en nuestro país, en el campo mexicano. Eh, y se está permitiendo la incorporación de alimentos del extranjero sin aranceles, que se puede importar carne, que se puede importar arroz, trigo, de donde se consiga más económico, sin aranceles que lo hagan más costoso. Entonces, va a haber mejorías en la economía, va a bajar la inflación. Y la inflación también tiene mucho que ver porque el Banco de México, que es una institución independiente del gobierno de México, el presidente respeta esa independencia, ha aumentado la tasa de interés, diciendo que con eso van a controlar la inflación. Es una mentira, esa sí es una mentira. Les comentaba yo, ustedes imagínense que les digo mentiras disfrazadas de verdades. ¿Me van a creer? Me dijeron, pues le podemos creer, profe, porque usted es el profe. Ok, pero no lo puedo sostener, ¿sí? Y estos gobiernos quisieron sostener lo insostenible, ¿sí? De que a través de aumentar tasa de interés se iba a detener la inflación. Nunca va a pasar eso si uno aumenta la producción, nunca va a pasar. Y este Banco de México en ese sexenio, ¿sí? Aumentó ya 2 veces tasa de interés. Y el presidente les dijo, no estoy de acuerdo con eso que hacen. Vamos a buscar mejorar la productividad del país en lo que es la alimentación, que es donde más nos pega. Y entonces están subsidiando fertilizantes y también haciendo una empresa de bancos de composta para aportarlos a productores del campo. Así que de esa manera el gobierno le contribuye a los productores para que produzcan más y se reduzcan solamente se reduzca la inflación. Y aparte tiene un precio de garantía que permite que el productor gane lo que debe de ganar, que no haya intermediarios coyotes que se quedan con las ganancias de los productores, como ocurrió todo el tiempo. Y ahora eso está cuidado y corregido. Así que lo que les comentaba, las políticas neoliberales, aquí vienen, ¿sí? Tienen que ver con estas cuestiones, revísenlas ustedes. Aquí está lo más simple del mundo. Aquí dice, el Banco Mundial ha desempeñado y quiere seguir desempeñando, en México ya no puede, un papel importante en configurar
en instrumentar y en coordinar su programa de ajuste, ¿sí? Como lo hizo en 1982 y hasta la fecha en algunos países. Pero México ya no. Ahora, ¿cuál era esa instrumentación? Pues aquí están los elementos. Primero, tenía que favorecerse, que privilegiarse o de promocionarse que el crecimiento de la nación estuviera orientada hacia el exterior. ¿De qué estamos hablando? De que toda la riqueza y materias primas de México se fueran al extranjero a bajos costos. ¿Le suena esto conocido en el petróleo? Es decir, antes del 82, en México se producían las gasolinas que se consumían, pero después dejaron de producir en México gasolinas, dejaron de trabajar a refinerías, dejaron de invertir en Pemex. Y entonces el petróleo se siguió extrayendo e incluso se aumentó la productividad petrolera y se vendió petróleo y se compran gasolinas. Díganme, ¿les parece algo eh, mm, digno de doctores en economía? Incoherente, incoherente, como dice Ángel, excelente, excelente, es incoherente. Y entonces ya ahora se está revirtiendo las cosas. Siguiente punto, una expansión del papel del sector privado como la fuerza impulsora de un proceso de crecimiento. Pero esto ni puede ser cierto ni es verdad, ¿sí? Porque el sector privado, ¿qué es lo que busca? Una empresa, ¿qué es lo que busca? Busca ganancias, busca lucro. Y es un problema que se genera en esa lucha de clases entre la clase trabajadora y la clase propietaria de los recursos, del capital. Entonces, nunca va a haber un crecimiento real cuando lo que se busca es el lucro, y más aún si estamos hablando que las empresas no son de México, son transnacionales. Si una empresa viene de Estados Unidos, ¿a dónde se lleva su dinero? Pues a Estados Unidos. Si viene de Japón, ¿a dónde se lo lleva? Pues a Japón. Si viene de Inglaterra, pues a Inglaterra. Así están las cosas, ¿sí? Siguiente, eliminación de las barreras a la entrada de capital internacional. Antes no se permitía que se invirtiera en México, no se permitía. Y los gobiernos liberales dijeron, "No, ok, que entren los capitales internacionales". Y fue una debacle porque si entró dinero a una paridad altísima cambiaria, pero además no se invertía, sino que se mantenía como una especie de juego de bolsa de valores. Hacer quebrar empresas y hacer crecer empresas era una forma de ganar dinero. No había realmente una inversión en proyectos productivos, no. Y ahora sí. Ahora si entra dinero extranjero, tiene que entrar a proyectos productivos. E incluso hay bonos que se están diseñando pagaderos en pesos, no en dólares. Es otra ventaja actual. Luego, disminución del papel económico del Estado. Qué tragedia haber aceptado esto con el afán de recibir dinero del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Qué tragedia resultó esto. Porque entonces ya no hay regulación del gobierno, del Estado mexicano, al servicio del pueblo. Ya no la hay, ¿sí? Y entonces, ¿quién va a atender a la población? Pues no va a haber quién. Por eso ustedes revisaron el foro y ya vieron que este gobierno federal trabaja por la gente, pero los gobiernos del estado aún no están al nivel del gobierno federal, aún no, y tienen que ponerse a la altura todos, todos. Siguiente, eliminación de regulaciones, que no haya regulación. También ahí está, eliminar regulaciones. Segundo punto, reestructurar los mercados laborales internos. ¿Les suena a ustedes la palabra outsourcing? Pues se trata de esto.
que los mercados laborales perdieran los trabajadores todas las ganancias sindicales que se habían logrado en nuestro país. La lucha sindical, la ganancia sindical, la representación sindical ante las empresas, eso se perdió. Ya ahora trabajar horario partido es de lo más normal y trabajar 10 horas, 9 horas es de lo más normal, cuando no era así, eran 8 horas y corrido. Entonces, todo esto son los elementos en los que se basó el neoliberalismo y las políticas del Banco Mundial. Pero no acaba todo ahí. Viene lo siguiente. Tenemos 10 políticas estrictas y muy puntuales denominadas Consenso de Washington porque es en la sede en donde fueron diseñadas estas políticas. Y como fueron consensuadas neoliberalmente entre Estados Unidos, entre Inglaterra y otros países hegemónicos, pues se llama así, el Consenso de Washington. Estos 10 puntos no es que sean malos, no, no son malos, ¿sí? Algunos sí son malos, otros no tanto, pero en particular caso de nuestro país, esta aplicación de estas políticas a la mexicana significaron algo muy concreto, muy puntual, que se llama corrupción. La corrupción fue la característica mexicana aplicada a estas políticas del Banco Mundial. Posiblemente no hubiera sido tan malo, posiblemente, no lo aseguro. Es más, ni siquiera lo voy a decir que posiblemente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el Banco Mundial y el FMI lo que buscaban era que se invirtiera en los países y se buscara incrementar la dependencia económica de ellos con respecto al capital extranjero, es decir, al capital central, al del Banco Mundial. Así que no tanto hubiera sido buena, pero peor resultó en nuestro país por la corrupción. ¿Dónde estuvo la corrupción más importante para señalarlo con ustedes? Por ejemplo, aquí, reforma tributaria. A partir del presidente Luis Echeverría, para contentar a los industriales del norte, hablamos de Nuevo León, se les concedió una, una condonación de impuestos, ¿sí? Ahí, para empezar. Pero, pero después se viene una intención de reformar la tributación. Fíjense qué contradicción. Hay que hacer que tributen todos los mexicanos, pero le vamos a conceder, le vamos a, como dije, les vamos a ver, el término se me fue, condonar, condonar impuestos a los que más ingresos tienen. ¿Les parece lógico? ¿Les parece válido, conveniente, que el que más gana no pague impuestos y toda la gente que gana muy poco pague impuestos? Alguien que diga si tiene esa lógica. Es lo contrario, así como dice Ángel, es lo contrario. O sea, no puede ser que que el que gane más pague menos o no pague o incluso corruptamente emplee lo que se llaman dos cosas, paraísos fiscales para esconder su dinero o bien hacer factureras que hagan parecer que no tuvieron ganancias. ¿Sí? Entonces son dos cuestiones de corrupción en nuestro país que se están quitando, se están eliminando y los que tienen estos problemas sufren, pero deben de pagar. Ya saben ustedes que acaba de pagar sus impuestos que estaban en litigio, ¿cómo se llama la empresa de Banco Azteca? ¿Cómo se llama? Mm, Electra. No, ¿cómo se llama el grupo de Salinas Pliego? Creo que también, pero Salinas, el grupo Salinas Electra es la empresa que ya acaba de pagar los impuestos. Le dolió en el alma haber pagado los impuestos. Él decía que en el sexenio anterior, anteriores sexenios, le habían cobrado ya, ¿sí? Pero no fue así.
tuvo que pagar, le dolió, pero tuvo que pagar. Walmart también, le decían a los inversionistas de Walmart en el extranjero, no, estamos fuertes, no vamos a pagar nada de lo que se debe de impuestos. Y habló el presidente con los dueños, les dijo, no, lo están engañando, deben y tienen que pagar. Y pagaron, y pagaron. Es decir, ya no hay esta política, ya no existe en nuestro país estas 10 políticas llamadas Consenso de Washington, ya no, se acabó porque los mexicanos dijeron, no más, no más, adiós, gobiernos liberales. Y entonces, ahora sí, los ingresos, ustedes les consta cuánto dinero se está invirtiendo en la población en programas sociales, cuánto se está invirtiendo en programas de educación, en programas de salud, ¿sí? En programas carreteros, en caminos. No, hombre, es un dineral lo que se está invirtiendo y eso ya estaba. Díganme ustedes, ¿en dónde se quedó lo que había antes? ¿Quiénes se lo quedaron? ¿Quiénes lloran ahora porque no pueden tener eso? Por eso lloran, por eso gritan, porque no pueden tener todo ese dinero y lo quisieran. Y dicen mentiras del gobierno, pero bueno, demuestren que se equivoca el gobierno, demuéstrenlo y vemos. Entonces, continuando, decíamos, este punto uno es muy importante, disciplina fiscal, es decir, que el gobierno en turno no se gaste lo que ingresa, ¿sí? Y eso está muy bien, ¿sí? Que no se lo gaste. Por eso el gobierno actual tiene una ley que se llama Ley de Austeridad Republicana. Es decir, el gobierno no va a gastar más de lo que tiene que gastar, no va a usar más de lo que se requiere, no va a crear más aparato gubernamental de lo que se requiere. Inclusive, tengo que decir lo siguiente, en el 82 y para el 85 en particular, ya el gobierno de aquel tiempo de Miguel de la Madrid ya tenía este consenso a cumplir y entonces ya no se podían crear más empleos de parte del gobierno, ya no se podían. Plaza que se dejaba, plaza que se cancelaba. Y entonces al no poder el gobierno crear empleos por cumplir esta política, lo que hicieron a la mexicana, también a la mexicana, por decir a la mexicana, ¿verdad? Fue generar instituciones paralelas a las secretarías. Y hay una infinidad de institutos, ¿sí? Organismos, instituciones que se crearon que duplican las funciones. Bueno, ¿para qué duplicar funciones? Quitemos instituciones, cancelemos esas actividades, esos puestos, esos salarios, cancelemos lo que lo haga la gente de la Secretaría. Ese fue lo que se hizo, reducir a través de una disciplina de gobierno, disciplina fiscal y una reducción de lo que sería el gasto del gobierno. Es decir, no más gobierno rico con pueblo pobre, no más. Y se efectúa esta disciplina fiscal. Ahora el gobierno tiene que administrar el dinero de la nación y ahora en la nación sí hay dinero. Los mexicanos sí tenemos dinero ahorrado la Reserva Federal, sí tenemos dinero, antes no. Y ese dinero sí se está usando justamente para programas para la población. Las vacunas, como les comentaba, ¿quién de aquí pagó por una vacuna de COVID? ¿Quién ha pagado por ese tipo de servicios? Nadie. Y lo tenemos. ¿Sí? Hay vacunas. Y la otra cuestión es que la inflación también era un parámetro central de la economía. Cuidar la inflación. El gobierno sí está cuidando la inflación, no permite que se aumenten los precios de los combustibles y está cuidando que los precios de los alimentos también se traten de reducir. Y luego, tercero, prioridades en el gasto público, ¿sí? Es decir, que el gobierno gaste lo menos en programas sociales, pero eso fue políticas
estructurales. Actualmente no, es todo lo contrario. Se gasta en la sociedad, se gasta en el pueblo porque se requiere que se le aporte al pueblo servicios, servicios que son derechos a la seguridad pública, derecho al agua, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vida. Hay que cuidar, ¿sí? Y se gasta en esto. Y luego, tasas de interés. Esto es una cosa extraordinaria, porque dicen los del Banco Mundial, la tasa de interés debe ser determinada por el mercado. No, olvídense. Si esto se siguió al pie de la letra en gobiernos anteriores, se hizo elevadísima. Una tarjeta de crédito era imposible pagarla por la tasa de interés, imposible pagarla. Y bueno, el siguiente inciso dice aquí necesidad de tasas de interés positivas, real positivas. ¿Para qué? Para incentivar el ahorro. ¿Pero el ahorro de quién? De inversionistas extranjeros que invierten en los bancos y hacen que aumente la tasa de interés y lo que ganan son ellos, ¿sí? Y este ahorro incentivado, dice aquí, por un lado, hacerlo y por otro lado, hay que desalentar la fuga de capitales. Cero, cero. Siempre se fugaron capitales cuando se hablaba de que el peso se iba a devaluar, siempre. Y al irse el capital, hubo devaluación y hubo déficit de dinero. Así es que esto es una patraña total. Y ahora, como les comentaba, el Banco de México dice, vamos a aumentar tasa de interés, no me acuerdo ahorita cuánto está, pero hay control, pero no debieron haber aumentado, pero hay control, ¿sí? Porque el gobierno está pendiente de que no se aumenten tasas de interés. Tipo de cambio, la paridad de la que hablábamos, ¿sí? El tipo de cambio, dice aquí, debe ser competitivo, competitivo para que haya exportaciones, crecimiento hacia afuera y que la tasa máxima potencial del lado de la oferta del país lo permita. Así que la paridad cambiaria iba a significar que te van a pagar menos por lo tuyo, es decir, te van a pagar menos por lo tuyo y te van a cobrar más por lo externo, a 20 pesos cada dólar. Tremendo, tremendo, tremendo. Y bueno, aquí siguen otras políticas, como es la política comercial, que habla de liberalizar importaciones, es decir, que no se le cobre a ninguna empresa por lo que importa al país, no pagar ningún tipo de regulación, ningún tipo de impuesto, no pagar. Pero, fíjense el caso de Walmart, no pagaba nada, podía importar, pero tampoco pagaba impuestos. Si el impuesto es un dinero que lo cobra el gobierno a través de las empresas y esas empresas no lo pagan, se están defraudando, están robando a la nación. Y si el gobierno dice, se los condonamos, peor todavía, peor todavía. Es una especie de legalidad de lo ilegal. Siguiente punto, inversión extranjera directa. Había que liberalizar los flujos financieros, es decir, el financierismo. El financierismo junto con la globalización nos dio tremendos golpes a la economía de todos, sí, de todos, menos de aquellos que estuvieron coludidos con el gobierno, fueron beneficiarios con el gobierno. Estamos hablando de gente que ahora es muy poderosa, ¿sí? Que tiene mucho dinero, por ejemplo, el de la empresa de Telcel, de Telmex, se benefició, ¿sí? Y debe de ser ahora tan moral de invertir en México y tan moral de reparar los daños causados a la línea 12 del metro, que fue parte de su empresa, fue parte de la que tuvo ese trabajo para hacer la línea 12 del metro. Ahora, tiene que ser moral y tiene que recuperar esa línea y no cobrar, como tiene ese compromiso con el gobierno federal. Siguiente, privatizaciones. Aquí viene la parte más fundamental. Privatizaciones, la corrupción, ¿sí? Se considera en lo general que la privatización de empresas de propiedad del gobierno estatal, de las naciones, así sería aquí dice estatal, pero no, es propiedad de la nación,
O sea, privatización de empresas propiedad de la nación. Esto constituye una fuente de ingresos, aunque es de corto plazo para el Estado, ¿sí? Y se entiende con una lógica subyacente que la empresa, una vez que se privatice, va a ser más eficiente que el estatal. Vendieron esta idea de que de que Telmex era una empresa estatal y que no daba buen servicio y no generaba nada. Vendieron esa idea. Que los bancos igual, los ferrocarriles igual, que Pemex igual. Bueno, si no dan nada, el que se las queda, ¿para qué se las queda? Que alguien me diga. Al contrario, dan muchísimo, dan muchísimo. Siguiente. Bueno, y esto de hacer privadas los recursos públicos, la propiedad pública, eso es un robo, así, descarado. Siguiente, desregulación. ¿Sí? Esta política significa, por una forma de promover la competencia, es quitando la regulación. Cosa más falsa, porque la competencia no se pudo favorecer de empresas mexicanas por la paridad cambiaria, no se pudo favorecer por la desregulación que hubo. Es decir, estas son 10 patrañas del Banco Mundial, ¿sí? Aplicadas en muchos países de Latinoamérica, lógicamente en México también, y aquí lo peor que nos pasó fue la corrupción de los gobiernos neoliberales que se aprovecharon de esta política que debía seguirse, esta privatizaciones, hacer privado lo público. Ese fue lo más grave entre todo lo grave. Bueno, el tiempo se nos termina. Claro, el recurso pues está para ustedes, lo pueden revisar con calma. Pueden ustedes revisar igualmente el recurso en texto, aparte de aquí. Ustedes saben que aquí tenemos una revisión concreta, muy parcial, pero en el documento de texto aparece más información. ¿Sí? Entonces queda hasta aquí la revisión. Si hay preguntas o comentarios, adelante, estamos dispuestos. Por favor, quien quiera decir algo. Claro. Oye, Ángel, tienes un nombre de varón, pero tu nombre es Lourdes. Ok, Lourdes. Ok, ok, Lourdes, qué bueno que lo dices. Sí, privatizar una empresa de la nación, pues es robarla técnicamente. Cedillo privatizó Ferrocarriles Nacionales de México y ya luego se fue a trabajar de empleado de Southern West Pacific. O sea, es un descaro eso. Felipe Calderón privatizó parte del sindicato de CFE, el sindicato que se llama el SM, ajá, Luz y Fuerza, y le entregó a Iberdrola, y ahora está como empleado de Iberdrola. Y se van a la COP26 y se van al extranjero a hablar tonterías, que aquí ni siquiera pudieron hacer bien. Cedillo hablando de democracia, cuando él afectó la economía con el Fobaproa. No, 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 son unos desvergonzados y siguen hablando. Ok, sí, sí lo aplicaron. Mira, sí, claro, y Argentina está muy mal porque, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mm, ya no lo puedo hacer. Pero, hay una imagen aquí, sí, aquí está. Hay una imagen aquí, déjenme mostrárselas. Es una especie de dibujo. Vamos a ver, ¿dónde está? Ya se me perdió. Estaba acá al principio. Aquí. Esta, ¿sí lo ven?
Aquí aparece toda una maquinaria y se simula que es Latinoamérica, México, Centroamérica y Sudamérica. Pues apretaron las tuercas para todos y afectaron mucho a la economía de todos los países. Y lo peor es que en aquellos países sudamericanos, no, además de esta problemática económica, también la problemática política con gobiernos golpistas, gobiernos antidemocráticos y militarizados. Eso sí, es lo peor. Lo que no compartí, ¿verdad? No lo compartí. Ok, revisa otra vez. Aquí está, esta imagen. ¿Sí? México, Centroamérica y Sudamérica. Ajustaron las tuercas, como os comentaba, y se vino una crisis económica para todas las sociedades de Sudamérica, y peor aún porque eran gobiernos militarizados, militaristas, que fueron golpistas y acabaron con la democracia, que ya ahora está revirtiéndose la situación y otra vez son países progresistas más democráticos. Okay. ¿Alguien más quiere comentar algo? Agua de drenaje, ya es privatizado, ya es privado, agua de drenaje, no es del gobierno. Desde el 92, con los años de Gortari, hubo cambios en la ley de aguas nacionales y a la CNA y ya se entregó a particulares el abasto, el tratamiento de agua y de residuales también a empresas privadas. Agua de drenaje es privado, no es público, no es público. Ujú. Lo que quieren hacer será otra cosa diferente. Que podrán querer vendérsela a otros, pero no es del gobierno del Estado, mucho menos del gobierno federal. Lo que están haciendo en la presa del Cuchillo es una inversión del gobierno federal, del gobierno estatal, y ese organismo va a tener que poner, si no recuerdo, 2.000 millones de pesos, pero ellos van a pagar intereses bajitos, pero van a pagar. El gobierno del estado no va a pagar intereses, tampoco el federal, porque son recursos propios, pero el Agua de Monterrey sí va a tener que financiar esa, esa parte que les corresponde, que son 2.000 millones de pesos, y pagarán intereses por esos préstamos. Si la quieren vender, será porque no quieren pagar esa tasa de interés, posiblemente. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, entonces cerramos nuestra sesión y nos vemos el próximo lunes a las 6:30. ¿Sí?